Y sí, aunque no lo puedan creer, criticaron a Celine Dion también, porque lo critican todo, mi amigo. Así es la vida. Vamos a escuchar, porque la gente de los Juegos Olímpicos está bastante cortamambo con el tema de ver los videos de los Juegos Olímpicos. De hecho, la reacción que yo subí de Celine Dion está toda borrosa, está horrible. Bueno, se hizo lo que se pudo. Vamos a estar escuchando fragmentos de lo que fue a hacer Celine Dion y con quién la comparan, que es quién es la intérprete original de esta canción, que es la señora, y no me pongo de pie porque me salgo del plano, Edith Piaf. La comparación me parece una ridiculez, no tiene nada que ver. De hecho, lo que hizo Celine el día de ayer fue un homenaje, y un señor homenaje. Pero, ante la crítica, para dejar un poco más claro el contexto, vamos a hacer este análisis. Vamos a escuchar. Bueno, ya empecemos por esta imagen maravillosa de la Torre Eiffel con los aros de los Juegos Olímpicos y Celine Dion ahí mismo, está justo acá, para que la vean, justo abajo el símbolo de Play. Bueno, ¿qué fantasía es esta? Bueno, una hermosa. Vamos a escuchar un poquitito nomás. Si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Es sumamente motivador, inspirador y no sé qué otra palabra usar con or que esté relacionada con tener fe en la humanidad. Si se quiere ver a esta señora que claramente tiene una enfermedad, no se le pasó, no se mejoró, no se le fue, ¿sí? Es una enfermedad gradual y degenerativa, la enfermedad del síndrome de la persona rígida. Es una enfermedad que ya lo expliqué en otro video, lo voy a estar dejando por acá por si se quieren informar un poquito más. Pero es una enfermedad que lo que hace que es endurecerte los músculos de manera tal que no te permite respirar, por ejemplo, te genera espasmos espontáneos que surgen así de la nada, por eso lo de espontáneos, que no te, por ejemplo, ella lo que contaba era que a veces se le ponían tan duros los músculos intercostales que no es que no podía cantar, no podía respirar directamente. Entonces, eh, para que esta señora, que tiene muchas ganas, realmente se le ven muchas ganas de subirse al escenario y volver a cantar, señora que es y ha sido y será un ícono en cuanto a lo que son cantantes virtuosas de la historia de la humanidad, esté ahí parada en ese momento haciendo el esfuerzo que está haciendo, porque después vengan a criticarla cuatro locos que no saben nada de canto, a mí la verdad me indigna un poquito, no te voy a mentir. Se puede escuchar en la voz de Celine que sí que en los momentos de potencia extrema tiene cierta rasposidad, pero teniendo en cuenta lo que tiene, sí, esta de condición de la que les comentaba recién, fue magistral, fue fuera de este mundo lo que hizo. O sea, realmente. Vamos a escuchar un poquito más y nos vamos a pasar a la versión de Edith Piaf, que claramente tenía un estilo completamente distinto. Tant que l'amour inondera mes matins. Ok, y acá preguntaban, y esto me sirve para contestar, si era playback. No era playback. Celine estaba cantando en vivo. Celine Dion no hace playback. Empecemos por ahí. Y por otro lado me decían, ¿por qué se escucha esta reverberación que se escucha? Van a ver que hay como una especie de eco. Eso tiene que ver con el entorno en el que está cantando y cómo está eso, o sea, cómo está reproducido, ¿sí? Porque ustedes piensen que es una transmisión para televisión, en este caso, pero también es una transmisión para la gente que está ahí en vivo. Entonces sí que va a haber cierto desfasaje entre lo que está escuchando la gente ahí en vivo y lo que estamos escuchando nosotros en este momento, ¿ok? Pero más allá de eso, fue impecable. Vamos a escuchar un poquito de la también grandísima, enorme. No tengo palabras para describir a esta artista que adoro, que es Edith Piaf, cantando también el himno del amor. Simplemente porque quiero descubrir por qué la criticaban a Celine. Nada más que por eso. Et la terre devient s'écouler de ma bande si tu m'aimes. Tanto Celine como Edith manejan el belting, que es esto de sonreír para cantarse y nunca bajar a una zona mucho más ahuecada del paladar, sino que cantar todo como mucho más sonreído, entonces suena todo mucho más brillante. Las dos manejaban, bueno, digo manejaban porque Edith Piaf ya no está entre nosotros, manejaban a la perfección esta técnica vocal que es el belting, sí. En el caso de Edith siempre fue mucho más aguda que Celine, ¿sí? Y aparte llevaba mucho la resonancia hacia la zona de la nasalidad y tenía un vibrato muy característico, ¿ok?
pero la realidad es que lo de Céline fue sublime. Vamos a escuchar un poquito más. Tant que mon corps frémira sous tes mains. Céline, la diferencia que tiene con Edith Piaf en cuanto a técnica vocal, después son artistas completamente distintas, pero en cuanto a técnica vocal, es que Edith todo lo llevaba hacia la zona de la nasalidad, ¿sí? Todo era muy acá arriba en cuanto a lo que tiene que ver con sonoridad. Y Edith, ¿sí? Y Céline sí que trata de hacer como una especie de híbrido entre belting y un poco más lírico. Entonces hace, no sé la letra. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con cómo está posicionada la mandíbula al momento de cantar. Y le da ciertos matices de profundidad que lo diferencian de la versión original. Solamente en ese momentito se puede notar que tiene un poco rasposa la garganta. Nada más. O sea, ustedes piensen que tiene una enfermedad degenerativa, chicos. Una enfermedad degenerativa en la cual en cualquier momento, de hecho yo realmente estaba como muy expectante de la actuación de Celine Dion y sí que estaba preocupada porque en su documental muestra que cualquier emoción fuerte le desata un episodio de parálisis en algún músculo, cualquier músculo, y a veces es en todo el cuerpo. Entonces sí que estaba, creo que todos estábamos muy expectantes, los que vimos el documental, seguimos a Celine Dion y demás, ay, ojalá que no le agarre nada en este momento. Y era un momento de mucha emoción para ella, entonces era posible que pasara algo así. Y lo manejó como una reina. Mon amour, puisque tu m'aimes. Ok, vamos a escuchar a Edith, que es un placer también, ¿eh? Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Ese vibrato. Frémira sous tes mains. Je m'apporte les problèmes. Mon amour, puisque tu m'aimes. Y siento que era súper necesario el homenaje a Edith Piaf. O sea, los Juegos Olímpicos se realizan en París y no hay un homenaje a Edith Piaf hecho por una de las mejores cantantes del mundo y realmente iba a ser raro. Fue espectacular, creo que fue súper merecido. Edith Piaf llevó el nombre de Francia en lo alto durante toda su carrera. Y creo que no había nadie mejor para hacerlo que Celine Dion. Celine Dion, quien también tiene raíces francófonas, ¿sí? Que uno de sus idiomas, uno de sus idiomas maternos es el francés. Y así como hay un homenaje a Edith Piaf en los Juegos Olímpicos de este año, uno espera, como fanático de Eurovisión, que el año próximo, que va a ser en Suiza, en donde Celine Dion ganó por Suiza, en el año 1988, no sé si vieron esa presentación, si no la vieron vayan a verla, la pueden encontrar en YouTube perfectamente. Uno espera también que haya un homenaje a Celine Dion. Sí. Mismo me encantaría verla a la misma Celine cantando ahí, pero que si no canta Celine, que haya un homenaje a Celine. Me parece fundamental. Y lo que hizo Celine me parece a una altura, cerró con broche no de oro, de diamante. J'irai jusqu'au bout du monde. ¿Ven que se escucha como una reverberancia, como un eco? Bueno, ese eco está relacionado con que nosotros estamos escuchando el sonido ambiente y también la sonido-transmisión, ¿ok? Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. Ella está como una reina, pero vos podés notar que seguramente está viviendo un montón de emociones en el momento. Nerviosismo por cómo va a salir la actuación después de un montón de tiempo de no presentarse en los escenarios. Miedo también, supongo, por todo esto que está viviendo, por el miedo de no poder controlar esta situación que la ataca, ¿sí? Esta condición que la ataca de manera espontánea. Y también emoción, porque es algo que ella quería hacer.
O sea, es algo que con lo que soñaba era volver a subirse al escenario y volver a cantar para la gente. Entonces es obvio que la interpretación está como muy empapada de estos sentimientos y la interpretación de Edith, en este caso, está empapada de otro tipo de sentimientos. Yo creo que hay que dejar de comparar de una vez y disfrutar a los artistas cuando los tenemos, porque después pasan estas cosas, que se muere el artista y seguramente Edith Piaf no fue tan reconocida como debería haber sido en la época en la que estaba viva y cantaba y era espectacular, y ahora todo el mundo está como, ay, Edith Piaf, te amamos, pero ya no lo puede ver. ¿Ok? Entonces, me parece fundamental reconocer a los artistas, a los grandes artistas, a los que han hecho historia dentro del mundo de la música y dentro de la historia de la humanidad, en el momento en el que están vivos, básicamente. Vamos a escuchar un poco esta misma parte, pero por Edith Piaf. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour ¡Ay, con coro! t'arraches à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. La magia de las grabaciones en vivo de los 50 son una cosa fantástica. O sea, ustedes piensen que los recursos de sonido que existían en esa época eran de escasos a muy escasos. Y suena impecable. Sacando el ruido blanco este que tiene de fondo, suena espectacular. O sea, realmente me sorprende cuando escucho alguna grabación, no sé, de tango o así, grabaciones antiguas que son de 1950 y así, digo, ¿cómo se conservaron por tantos años este tipo de sonidos tan bien? Sé que hubo remasterizaciones y demás, pero de todas formas, es espectacular. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Yo tengo una pregunta, la única pregunta que tengo, porque esto no lo investigué. ¿Esta canción salió en alguna película de Disney o yo estoy equivocada? Por lo menos un fragmento instrumental. Porque no sé por qué me remite mucho a las princesas más antiguas de Disney, a una Blancanieves, una Cenicienta, a una Bella Durmiente. No estoy muy segura, pero si alguien lo sabe, me lo puede dejar en comentarios. Así yo puedo dormir tranquila, porque después me quedan estas cosas en la mente y no las busco y me gustaría saberlo por ustedes, que siempre aportan información muy valiosa. Vamos a terminar de escuchar entonces a Céline. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Puede ser, me da mucha pena porque realmente quiero que le vean los gestos de la cara cuando estamos haciendo las análisis, pero puede ser que tenga que desenfocar esto. Si te están viendo desenfocado, es claramente culpa de la gente que maneja todo lo que tiene que ver con lo audiovisual en los Juegos Olímpicos, que a mí particularmente ayer me puso un strike mientras estaba reaccionando a alguno de los artistas, entonces puede que suceda eso, sépanlo. Mi idea no es bloquear la pantalla ni desenfocarlo, me encantaría que podamos verlo todos como se ve, pero es más difícil de lo que ustedes creen. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de Qué moi. fantasía. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Y me pasa un poco a título personal que hay momentos en los que uno, con lo que ve lo que está pasando en el mundo en general, y todo es malo, todo es muy malo. O sea, guerras, hambre, palabras que no puedo decir en YouTube, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. La falta de empatía que se ve cada vez más en las redes sociales y en la vida real. Y hay momentos en los que uno recupera la fe en la humanidad, que son momentos muy pequeños, quizás, son detallitos, cositas. Y a mí me pasó ayer, cuando la vi a Celine, y la ceremonia en general de apertura de los Juegos Olímpicos, en donde ves que todo el mundo está mirando una sola cosa y esa cosa es hermosa. Eh,
y representa lo mejor de nosotros. Y es un momento en el que recuperas por un segundo la fe en la humanidad. Es una cosa, es difícil de explicar, ¿eh? Creo que ni siquiera como lo estoy diciendo lo estoy explicando bien, pero no sé si se sintieron algo así cuando la vieron a Celine. Es como que es todo lo que está bien, es un ejemplo de superación, pero aparte nos está brindando un momento que es una caricia, ¿me entendés? Una caricia a nuestra alma que está bastante apaleada por todo lo que vive día a día. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu. Uf, eso es tan Celine, me vuelve loca, me encanta. Y la potencia, todo, es espectacular. Vamos a escuchar a Edith un poquito también. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. El coro, todo. Ah, Mon amour, crois-tu qu'on voy a dejarlo hasta ahí, a ver si no tenemos problemas de copyright, pero... Ay, no, qué belleza, por favor. Y creo que el homenaje con más respeto que vi nunca, aparte. Porque si bien lo hizo con su estilo, Celine trató de mantener la cadencia de Edith al momento de cantar. Una belleza. De toute l'immensité dans le ciel plus. Ese momento debe haber sido muy jodido, ¿eh? La. Uno que no tiene nada, que no tiene ninguna condición, es difícil llegar a ese agudo de zona media que no está al borde de pasar a la cabeza, pero que sí que es bastante exigido. Y ella llega fantásticamente bien teniendo la condición que tiene. Dans le ciel, plus de problème, mon amour. Y perdón, pero casi me parece un insulto que digan que Celine Dion hace playback. De verdad te lo digo. O sea, me sentí personalmente insultada cuando leí eso. Crois-tu qu'on s'aime? No. Y mirá a ella. ¡Ah! Me destruye. Ay, la quiero. Mirá la cara. Lo que debe estar sintiendo esa mujer en ese momento. Lo que debía estar sintiendo Celine Dion en ese momento, no sé si lo enfocan o no lo enfocan más. El remolino de emociones que debía estar viviendo en ese momento, no me lo puedo imaginar. Aparte es una mujer súper transparente que se le puede ver todo en la cara. O sea, en la cara ya te muestra cuando está mal, cuando está bien, y lo vimos en el documental. Y vos la ves y está como... Volví, ¿me entendés? Uf, es súper emocionante. Realmente es sumamente emocionante. Y el que la critica no sabe nada, chicos. ¿Qué quiere que les diga? Yo sé que ustedes quieren que yo sea políticamente correcta y diga, no, el que la critica quizás no tiene los conocimientos suficientes para... No, el que critica a Celine Dion no sabe nada. Punto. Y si no sabes, pues documentate, mi amor. Y listo. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, les mando un beso enorme. No se olviden de dejarle me gusta, comenten, díganme qué opinan de esta comparación, de esto que estuvieron circulando en las redes sociales, las críticas y demás. Los leo todos en la cajita de comentarios. No se olviden de suscribirse si todavía no están suscritos. Beso enorme. Nos vemos en el próximo video. Adiós.